Arranquemos, Ale. El tema de hoy está Dale, buenísimo, bueno. así que voy a tratar de estar lo más calladita posible para escuchar más. Sí, vos decime lo que sea, vamos ahí charlándolo. Perfecto. Sí, bueno, un poco la vez pasada había quedado abierto, pendiente esto que surgió a partir de lo que veníamos hablando de justamente distintas situaciones que nos afectan, ¿no? De tanto de lo que es a veces la situación del país o las elecciones, después hablamos un poco de justamente la situación económica en lo personal y distintas posibilidades de cómo encarar las situaciones para ir resolviéndolas o para ir haciendo cambios. Y bueno, y eso derivó en esto que charlamos un poquitito, de que a veces nos encerramos mucho en algunas ideas que pensamos y que no le damos lugar a otras ideas, o que no le damos lugar a ideas nuevas y muchas veces vemos las situaciones de posibles cambios, hacer cambios, como algo muy difícil, pensamos que no se pueden hacer o casi no le damos lugar a esas opciones, ¿no? Sí. Entonces, está buenísimo que lo podamos charlar porque justamente es un tema que en la psicología se estudia mucho y tiene mucho que ver con justamente con, por ejemplo, hay algo que en la psicología se estudia mucho que se llama sesgo de confirmación. Básicamente es que la información que buscamos, tendemos a buscar información afuera que respalda lo que ya pensamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por más de que sea información que tenga, como decirte, cierta validez, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, una persona o alguien que tal vez no tiene trabajo, lo que va a encontrar afuera seguramente, y encima en la Argentina ni siquiera es difícil verlo, o sea, casi te diría lo normal, lo que vas a encontrar afuera es decir, y sí, es porque la situación es difícil, porque no hay trabajo, porque es difícil encontrarlo, porque está el país cada vez peor, o sea, vas a encontrar información afuera que te va a respaldar eso que vos pensás. Sí. El tema es, así como podés pensar eso, que es totalmente válido y se entiende que así sea, porque efectivamente hay un montón de problemas en el país, no lo vamos a negar. Pero así como está esa posibilidad, también tenés la posibilidad de decir, bueno, a ver, quiero hacer un cambio. ¿Puedo encontrar alguna opción diferente? Y así como vos podés estar pensando eso, siempre va a aparecer alguna opción, alguna posibilidad de algo diferente. O sea, por más de que en el momento nos parezca casi, te diría, imposible o raro o casi improbable, está lleno de personas que de repente cambian de trabajo, de repente durante unos años se dedicaban a una profesión y cambian, después se dedican a otra profesión, o tienen una relación de pareja y por X situación se separan y siguen su vida por otro lado, y no es que es el fin del mundo, o sea, puede haber un montón de cambios en el medio, puede haber complicaciones, pero se pueden hacer los cambios. Entonces, esa situación de que buscamos información afuera que respalde lo que ya pensamos, muchas veces nos hace encerrarnos un montón en pensar que entonces nos tenemos que agarrar de lo que ya tenemos, afianzarnos con eso y ya está. Y obviamente que ante un montón de situaciones, eso está buenísimo que así sea, porque obviamente uno tiende a agarrarse de lo que sabe que ya le funcionó, que ya le resultó, ¿no? O sea, si ya venís haciendo X cosas que sabes que te funcionó, que te dio ciertos resultados positivos, o te sirvió para mantenerte, o para ganar plata, o para hacer un montón de cosas, tiene sentido que nos agarremos de esas cosas. El tema es que cuando va pasando el tiempo, van pasando situaciones diferentes, van pasando momentos o cuestiones distintas, sea en el país, en la familia, en el grupo de amigos, en lo que sea, van cambiando las situaciones, van cambiando nuestras ideas, van cambiando nuestras opiniones, van cambiando el contexto. Y si no tenemos aunque sea un margen de flexibilidad, de poder acomodarnos a situaciones distintas, de poder cambiar de opinión, de punto de vista, distintas cosas, nos terminamos encontrando ante que esas cosas que las damos como la verdad del universo, la verdad total, después nos terminan siendo limitantes. Entonces a veces por pensar todo muy estructurado de una forma, nos perdemos de ver opciones que tal vez nos pueden servir más, que tal vez nos pueden hacer estar más cómodos, más contentos, más satisfechos con nuestro entorno, con nuestras amistades. Digamos, lo central en esto sería principalmente, como te decía, darnos cuenta que solemos hacer esto. O sea, primero reconocerlo, primero poder detectarlo. Y ante eso decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si abro un poco mi cabeza, abro un poco mi perspectiva y por lo menos me doy la posibilidad de escuchar puntos de vista diferentes, de escuchar a personas que puedan ofrecer un punto de vista distinto, buscar en lugares donde tal vez no suelo buscar, sea de opciones, o abrirme a las posibilidades que me pueda ofrecer gente que tal vez ni conozco, o cosas que me puedan recomendar?
¿Me explico a dónde voy con esto? Como la idea Sí, de sí. abrirnos, ¿no? No, de hecho yo me encuentro, Sí. te escuchaba atentamente y me encontré identificada en un momento. Digo, epa, es duro, ¿no? Claro, claro, es que tal cual, es que nos pasa a todos en algún momento, ¿no? O sea, el hecho de que a veces tal vez puede pasarnos, y yo creo que también se acentúa mucho con cómo es la historia personal de cada uno, ¿no? O sea, obviamente que a todos esto nos puede afectar de diferentes maneras según nuestra historia, según nuestra familia, según el contexto social, el país, todo, ¿no? Pero siempre hay momentos donde las creencias que tenemos llegan de alguna forma a algún límite, a alguna situación donde nos encontramos ante un problema o ante alguna situación en la vida cotidiana que no sabemos cómo resolverlo, porque las herramientas que ya tenemos desde antes no nos sirven o nos resultan limitantes, entonces lo queremos resolver con las ideas que ya venimos desde antes y se nos complica y parece que se nos escapa de las manos muchas veces las soluciones, las posibles soluciones. Entonces, inevitablemente ante estas situaciones, cuando ya es como un poco más extremo, digámoslo así, y no le encontramos la vuelta, no le encontramos la solución, no entendemos qué hacer, esos son los momentos claves de la vida donde más nos conviene abrir un poco la cabeza, bajar un poco el nivel, como decirte, de orgullo en algún punto, ¿no? Porque a veces nos sentimos orgullosos de lo que pensamos, de lo que sentimos, de que, bueno, yo pienso esto y entonces soy así, y eso como que nos da cierta sensación como de poder sobre lo que estamos haciendo, de decir, qué clara que la tengo con esto que pienso, entonces esto es así. Claro, el tema es que eso tal vez te funciona en un montón de situaciones, te da inclusive seguridad y te da las ganas de hacer un montón de cosas así, pero el tema es que de repente te encontrás ante una situación en donde eso que te da orgullo te limita muchísimo, ¿no? Entonces de repente decir, no, pues yo hablo así y yo voy a hablar de esta forma y si el otro no piensa igual que yo, entonces le voy a hablar así. Bueno, claro, capaz que de repente, no sé, te tiro un ejemplo que se me ocurre en este momento. Tal vez estás en un trabajo en donde a la gente le molesta que hables así, preferirían que hables un poquitito más tranquilo, que de repente si tenés algún problema en vez de gritarle al otro, le hables con un tono un poco más relajado, ¿no? Entonces tal vez ese, no sé, de repente mega énfasis que uno tiene y el orgullo de hablar de tal forma, en un montón de situaciones dicen, che, qué bueno hablar con esta persona que la tiene tan clara, que tiene convicciones tan firmes, y en otro contexto es, che, qué insoportable esta persona que no para de gritarme cada vez que piensa distinto a lo que pienso yo. Entonces hay que tener un poco de cuidado justamente con este tipo de cosas. Me refiero más que nada a encasillarnos a una forma de comunicarnos, a una forma de pensar las cosas, a una forma de encarar todo. Y sí, obviamente que podemos tener rasgos de personalidades diferentes, podemos expresarnos distintos, podemos encarar las cosas distintos cada uno, pero tenemos que tener en cuenta que si somos muy fijos, muy establecidos con una forma de pensar las cosas y con una forma de encararlos, va a haber situaciones y contextos donde esa forma seguramente no nos va a funcionar. Y vamos a tener que flexibilizarnos un poco, vamos a tener que ablandar un poco esa forma sea de expresar o de pensar algunas cosas para poder entendernos mejor con el otro, porque también se trata de eso, ¿no? Que se trata de que las ideas o estas cuestiones que nos cierran mucho nos limitan al momento de tomar decisiones y también al momento de tener relaciones con otras personas, de encontrar nuevas opciones, nuevas posibilidades, y creo que todos en algún momento nos encontramos ante esa situación, ¿no? Sí, creo que sí, absolutamente. Esto de poder comprender el otro y tener un poco de empatía implica un poco, viste, esa vieja frase de meterse en los zapatos de otro. Claro, totalmente. Y con un pensamiento cerrado me parece que eso no se podría hacer. Tal cual, sí, tal cual. Sí, creo que muchas veces pasa esto, que es que como te decía, el tema del orgullo, ¿no? Y la autoestima. Hay situaciones de la vida donde tal vez nos hace bien sentirnos orgullosos de un montón de cosas que nos resultan difícil hacer, ¿no? O sea, como decirte, estás en una situación difícil en la vida, te resulta difícil salir adelante por un montón de situaciones. Tiene sentido que muchas veces para tomar como una especie de envión o tomar coraje para hacer cambios, para hacer cosas distintas, uno de alguna forma
como que se encierre un poco y diga, bueno, yo voy para adelante con esto, no me importa nada y que me vaya bien con esto, sí o sí, porque no hay otra opción. Y eso muchas veces nos da un orgullo cuando logramos algo. Y está perfecto que así sea, ¿no? Porque capaz que te resultó re difícil lograr algo y no te dan ganas de andar pensando en cómo lo piensan otras personas, porque decís, si yo no lo hago de esta forma, no salgo para adelante. Y tal vez eso te funciona, ¿no? Como viste que, bueno, si bien hoy en día es bastante común, tal vez en generaciones anteriores era aún más común la idea de decir, no, bueno, yo lo que tengo que hacer es trabajar sin parar 1000 horas para salir adelante. Y entonces, y si bien eso obviamente que sigue pasando mucho, antes era como decirte aún más extremo, era como decirte, si no trabajabas 12 horas por día o todo el día y ni siquiera te ibas de vacaciones, era casi como un orgullo. Mirá qué bien esta persona que no para de trabajar. Y hoy en día, tal vez, si bien obviamente que muchísimas situaciones nos llevan a tener que trabajar más, no necesariamente es algo que nos da orgullo, porque también nos da ganas de decir, che, pará, o sea, me quiero tomar unas vacaciones. ¿Cuál es el problema de tomarme unas vacaciones? O sea, no me puedo relajar en algún momento. Entonces, esas ideas que tal vez en otras épocas o en otras situaciones de la vida, para otras generaciones era lo esencial, decir, bueno, el trabajo es lo más importante, es lo único y es el orgullo máximo. Hoy en día pasa, viste, que se puede ver mucho más tal vez en los adolescentes o en la juventud en general, que la idea de trabajo no es para nada un orgullo en general. Es como decir, bueno, tengo que ganar plata, a ver cómo puedo hacer para ganar la mayor cantidad de plata trabajando menos. Exacto, sí. Y tiene sentido también que se piense así, ¿no? O sea, obviamente que hay que encontrar un punto intermedio donde estás haciendo algo que te gusta, que estás trabajando y que le estás dedicando tiempo a algo que te puede servir a vos, que le puede servir a los demás, y además en el medio estás ganando plata, si te va bien, buenísimo. Pero ya no está tal vez esa idea tan fuerte de decir, el trabajo me da orgullo, me da satisfacción porque es lo único y lo más importante. Y claro, y de repente esas situaciones nos llevan a que de repente cuando se ve a alguien que cambia de trabajo, de repente hizo un trabajo, cambió, hizo otro, ahora hace otra cosa. Y como que según una perspectiva de lo que eran unas generaciones atrás, eso se ve como alguien que no tiene idea de lo que quiere y que, uy, mirá, este es un tiro al aire, no se sabe definir. Y la verdad es que hay un montón de situaciones de la vida donde no tenemos todo claro. Entonces tal vez en un momento, en otra etapa de la historia, si uno no se aferraba como el último recurso al trabajo, era como que no ibas a poder hacer nada. Y hoy en día se da mucho más esta situación de que, bueno, tal vez probaste un trabajo y no te gustó, bueno, probás otra cosa y no es el fin del mundo ni mucho menos. Pero justamente para poder adaptarnos a estas situaciones, tenemos que flexibilizarnos un poco. Y si eso lo vemos en alguien afuera, tal como decías vos, si no nos podemos poner en los zapatos de la persona que tenemos adelante y decir, bueno, es que tal vez no tiene claro lo que quiere, tal vez al principio le gustaba esto y ahora le gusta otra cosa, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿cuál es la idea de, no, tenés que tener todo claro siempre? Es que además a nadie le pasa, ¿no? O sea, también tengamos en cuenta eso. Porque es fácil decir, no, la verdad que lo mejor es tener todo claro, enfocarte en lo que te gusta. Sí, bueno, pero hasta que te diste cuenta qué es lo que te gusta y además con eso estás ganando plata y además con eso encontraste un ritmo de vida que te gusta, te satisface y tal vez estás buscando un montón de tiempo. Al que lo encontró en 5 minutos, obviamente felicitaciones y buenísimo y espectacular y ojalá que a todos les pase así. Pero también puede ser que no, también puede ser que se te complique, puede ser que estés haciendo algo que no te gusta, quieres hacer otra cosa. Y si no nos podemos empatizar con el otro y decir, bueno, tal vez él le está llevando un poco más de tiempo encontrarle la vuelta, decidir, elegir qué es lo que le gusta o inclusive probar opciones hasta encontrar lo que más le gusta. Y tiene sentido que a veces nos lleve más tiempo, ¿no? Totalmente, me pareció súper interesante. Viste que no te interrumpí porque es súper importante esto que acabas, estos minutos que acabas de explicar todo este mecanismo para reconfirmar las cosas y para actuar de determinada manera que en definitiva es una forma que nos termina encerrando a nosotros mismos, nos encasillamos nosotros mismos, no lo hacen desde afuera, lo hacemos nosotros, es tremendo. Y esto de la autoconfirmación, de salir a la vida y cuando estamos con expectativas ya creadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto nada que ver, ¿no es cierto? No vamos a ridiculizar todo lo que acabas de decir, pero no puedo dejar de decirlo. ¿Te acordás hace 2 semanas que estaba toda la hinchada de Boca encontrando 7 por todos lados?
Sí, A sí. mí me parecía muy llamativo, porque digo, toda esta gente y te decía, no, porque yo vi la patente 7, entré a la casa y vi un 7, alquilé el cuarto y era el 7. A mí me parecía muy llamativo. Esto tiene que ver con esto de el deseo de ganar una copa era tan grande que encontraban ese número simbólico por todos lados. Es Sí, muy está bueno loco. el ejemplo, la verdad que es súper claro. Sí, es que fíjate que justamente lo que pasa con estas cosas, como es tal cual esto que te decía, el sesgo de confirmación. Buscamos la información que ya respalda lo que ya creemos, lo que queremos que suceda. Y Mm. claro, cuando eso nos sale bien, es espectacular, ¿no? Como por ejemplo pasó con el Mundial y que decíamos, bueno, elijo creer y veíamos las imágenes de Maradona haciendo tal cosa y los paralelismos de cuando se había ganado la Copa anterior y todo lo que estaba pasando y decíamos, elijo creer y al final, o sea, Argentina salió campeón del mundo, entonces todo lo que habíamos pensado, imaginado, visto y fantaseado se confirmó, dijimos, bueno, todo indicaba que íbamos a ser campeones del mundo. Ahora, si a último momento el Dibu no atajaba esa pelota, todas esas predicciones que habíamos visto y todo lo que nos habíamos imaginado, de repente pasaba a ser la nada misma, ¿no? Y justamente pasa como lo que está diciendo con lo de Boca, que sí, o sea, tal vez veías un montón de confirmaciones, claro, el único problemita es que tenía que pasar el pequeño trámite de que además se ganara el partido. O sea, Claro. y ese es el tema, ¿no? Que a veces en nombre de convencernos tanto de una cosa y que va a pasar y que va a pasar y que va a pasar, ya empezamos a verlo en todo, en absolutamente todo, confirmando eso, y nos olvidamos de que también tiene que suceder en lo real, o sea, en las situaciones, se tiene que dar un montón de elementos que tal vez no los podés predecir. O sea, podés motivarte, podés entusiasmarte, podés pensarlo de una forma, podés ir para adelante con todas, podés hacer un montón de cosas que estén en esa dirección. El tema es que también puede pasar algo inesperado en el medio. Y eso no significa que hiciste todo mal, ni significa que sos no sé, como muchas veces se nombra, y me parece terrible ponerlo en esos términos, ¿no? Pero cuando se dice, no, tal es un fracasado, porque fracasó con todo y porque fracasó con tal cosa, y es como que ¿para qué ponerlo en términos tan trágicos cuando cualquier persona que le va bien en algo, antes de que le fue bien, le fue mal 800 millones de veces, ¿no? O sea, hasta lo podés ver en los máximos, no sé, hasta como decías, de Boca o de fútbol, en cuestiones así, 1000 veces hasta hay entrevistas donde lo puedes escuchar, no sé, a Michael Jordan o a gente así mega exitosa que te dice, bueno, sí, gané todo esto, pero ¿sabés la cantidad de campeonatos que perdí, los partidos que perdí, la cantidad de veces que fui a jugar y me fue mal? Ujú. Y claro, es que si solamente nos enfocamos en el día en que le fue mal y que perdió el partido, decís, no, la verdad que es terrible, mirá qué fracaso lo que hizo tal persona. Y a la vez puedo decir, claro, pero mirá todas las cosas que sí pudiste hacer, todos los logros que sí tuviste o que podés tener, más allá de esos fracasos que todos tenemos. Porque la verdad que hasta Messi perdió partido de fútbol, aunque nos parezca imposible Sí, pensarlo, totalmente. hasta un Messi de repente juega mal un partido. Y no está mal que le pase, o sea, es un ser humano. ¿Cuál sería el problema de que un día le pegó con la pelota y en vez de que sea gol vaya a, no sé, a tiro de esquina o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a veces nos encerramos tanto en pensar que vamos a lograr las cosas de la forma que ya queremos que sea, ¿no? Como esperaríamos decir, bueno, hago esto, después hago tal cosa, después hago tal cosa y después me va así. Y bueno, ojalá que fuese así, ¿no? Pero lamentablemente no es matemática, y la verdad es que si fuese todo matemático tal vez nos daría más tranquilidad, pero también sería muchísimo menos enriquecedor el proceso de lograr hacer algo que nos gusta o encontrarle la vuelta. Obviamente que a veces, hasta a nivel, te diría, país, diríamos, y la verdad que si fuese Suiza sería todo mucho más fácil, porque decís, voy a hacer tal trámite, se resuelve en un minuto. Quiero conseguir trabajo, busco, en 5 minutos lo encontré, gano el tal sueldo mejor que en todo el resto de los países. Sí, claro, sería mucho más fácil. Pero bueno, así como tenés tal vez esas cosas a favor, puedes tener un montón de otras cosas en contra, puedes tener un montón de cosas que te gustan y un montón de otras cosas que no. Entonces la verdad es que no hay una única forma de encarar las cosas, pero si vamos a encerrarnos en pensar que todo lo que tenemos en la cabeza va a suceder de esa forma, lamentablemente vamos a encontrarnos con que, aunque en algunas situaciones nos puede funcionar, en un montón de otras situaciones no nos funciona. Y bueno, y tenemos que tener cierta flexibilidad,
para soportar el hecho de que hay veces que lo que queremos hacer no nos va a salir de esa forma y vamos a tener que encontrarle la vuelta, vamos a tener que hacer algo distinto, vamos a tener que variar algo, encontrarle la vuelta para hacerlo de una forma diferente, con otras personas o en otro contexto o otro tipo de situación. Y si no tenemos una flexibilidad para encarar las situaciones, y el problema con eso es que cuando nos sale bien, lo vamos a festejar como que es el logro máximo del universo, pero cuando nos sale mal, vamos a pensar que somos lo peor, un fracaso total, y la verdad que eso no nos sirve, o sea, a nadie le puede servir. A nuestra autoestima seguramente no. Claro, tal cual. Es la manera más práctica del autobombo. Bueno, totalmente. Alejo, nos quedamos acá, nos vemos el martes próximo. Y me gustaría, nos llegó, bueno, de los temas que fuimos hablando esta semana, nos queda esto de las distintas etapas de la mujer, las categorías de mujer. Y cuando la mujer pasa a ser abuela, ¿no? Porque la mujer es mujer durante toda su vida o tiene los mismos valores la palabra mujer a los 20, a los 30, a los 50. Y cuando te convertís en abuela, que es casi el equivalente a desecho, que se usa mucho, digamos, en el coloquio general. ¿Podemos meternos ahí? Yo sé que es un tema picante. Está buenísimo. No, me encanta, está buenísimo y es súper interesante para hablarlo y también para plantear distintas opciones de puntos de vista. Me encanta, está muy bueno. Nos vemos el martes próximo, ¿vale? Dale, gracias, Laura. Abrazo grande. Nos vemos.